Esta noche quería conversar un poco con ustedes sobre la realidad cubana a través de la visión del Che Guevara. Desgraciadamente no hay mucha bibliografía sobre el Che en idioma japonés, y la que he visto casi siempre está formada por terceras personas, no las cosas que el Che fue dejando en su vida. Y el problema es que hay muchas personas que interpretan lo que ellos piensan que el Che pudo haber pensado. Entonces no es lo mismo que alguien venga y les diga a ustedes, el Che dijo pensando tal cosa, a que una persona lea lo que el Che mismo escribió. En Cuba decimos que somos un pueblo pobre, vivimos como un pueblo pobre, pero morimos como un pueblo rico. Y lo importante siempre es la salud del pueblo. Yo a veces digo, no piensen que uno es comunista o socialista, no piensen en ideología. Piensen que para que una persona produzca, para que un pueblo siga produciendo, tiene que ser un pueblo sano. Entonces, piensen como capitalistas puros. Yo soy médico y músico. Médico y músico. Músico. ¿Qué toca? Santiago de Cuba, La Habana. なんか目赤いんですけど大丈夫ですか？汗です。これスドールエントロ。 Pensé que era que estaba emocionado por la なんか感動して泣いてるのかと思ったんですけど。 Papá era un hombre muy humano, un hombre muy honesto, era un hombre muy romántico. Y cuando yo también fui madre, en un momento me preguntaron, ¿qué es más importante para usted, la revolución o sus hijas? Y yo respondí, la revolución, porque yo amo a mis hijas. Y yo quiero que ellas vivan con la misma dignidad con que he vivido yo. Por eso entiendo a mi padre perfectamente bien. A veces tienes que sacrificarte tú o lo mejor que tú tienes para poder hacer algo bueno para esa misma persona, que pone primero los intereses de la gente y después los suyos propios. Por eso yo admiro muchísimo a mi papá como ser humano. Hay muchas cosas que él fue dejando, sobre todo para los jóvenes. Algunas de esas cosas todavía hoy nosotros, en la Revolución Cubana, no hemos podido llevarlo a la práctica. Porque él siempre exigía lo mejor del ser humano. A partir de la vida del Che, nosotros hablamos de un hombre nuevo. Pero, ¿qué significa ese hombre nuevo? Es el ser humano capaz de ser solidario con otros hombres. Es el hombre que comienza a prepararse desde muy temprana edad para ser más útil a su pueblo. Es el ser humano que intenta ser, por ejemplo, el mejor médico, pero no para tener más dinero en el banco, sino para poder servir mejor a la gente. El hombre nuevo, que es capaz de sentirse afectado cuando muere un ser humano en cualquier parte del mundo, que es capaz de sentir felicidad cuando hay logros en otros pueblos, cuando otros pueblos se liberan, cuando otros pueblos son totalmente dueños de lo que producen. Es ese ser humano que es sensible ante el dolor y la alegría de otro ser humano. Es el ser humano que es solidario, no dando lo que le sobra, sino dando lo que otros necesitan. Pero formar a ese ser humano es muy difícil, porque hay muchas presiones
sobre él en el mundo actual. Por ejemplo, piensen ustedes en la propaganda que todos los días aparece en las televisiones. ¿Qué nos enseñan? ¿Qué es lo que tenemos que comprar? ¿Qué tenemos que consumir? ¿Qué cosa más tenemos que adquirir? Hay muy pocas propagandas en la televisión que hablan de esa solidaridad, de dar a otro hombre lo que necesita en ese momento. Entonces, si por una parte nosotros estamos tratando de educar a ese ser humano nuevo, diferente, pero por todas las demás partes ese mismo ser humano está recibiendo otro tipo de información, es muy difícil crear esos valores. Durante 50 años de revolución socialista en Cuba, hemos tratado de formar a este ser humano. Queda claro que nunca es algo terminado, porque cada vez que la sociedad se va perfeccionando, este ser humano tiene que irse perfeccionando también. Pero todos los días tenemos que exigirnos más como seres humanos nosotros, como personas. Tenemos que ser capaces de ser muy críticos con nosotros mismos. Nunca le podemos pedir a alguien que haga algo que no somos capaces de hacer nosotros primero. No podemos empujar a la gente para que haga algo. Tenemos que convencer a las personas para que hagan algo. ¿Y cómo convencemos a las personas? Solamente parándonos frente a ellos y hablando. No, hay que mostrar con el ejemplo. Entonces, para poder formar ese ser humano nuevo, tenemos que irnos formando todos nosotros primero. Por eso el Che Guevara para nosotros es un ejemplo de lo que debería ser ese hombre nuevo. Ay, qué gracioso está eso. No, pero lo que está gracioso es tun, tun, tun. Tengo que tirarle una foto a eso. No sé, pero esto huele a veces como si fuera la caña cuando tú la mueles, la caña de azúcar. なんか時々サトウキビみたいな匂いがする時がある。さっちゃんこれ何が入ってるの？ Está dulce. ジュースって言われてるものです。アセプタブレ。お砂糖が入ってます。 Muy dulce. Ahora es muy dulce. Muy fuerte, ¿no? Y no podía ver. すごい美味しいですね。本当にうまいですね。本当にお茶のセレモニーはこれすごいね、綺麗で。Fue el hombre más honesto que yo he conocido. A veces paso un poco de vergüenza también por esa honestidad, porque cualquiera de nosotros alguna vez en nuestra vida hemos hecho algún disparate, alguna cosa no muy buena que digamos, ¿no? Pero casi ninguno de nosotros es capaz de reconocerlo. En ese libro que el Che escribió siendo muy joven, en su primer viaje por América Latina, él describe algunas de estas cosas que vivió. Y de verdad que cuando usted lee con tanta honestidad lo que está diciendo, a veces te da un poco de vergüenza. Imagínese que él cuenta que llegaron, él y Granado, su amigo Alberto Granado, llegaron juntos a una casa de unos alemanes. Estas personas vivían en un pueblo de Chile. Y él cuenta que esa noche estos alemanes le dieron albergue a él, es decir, le permitieron dormir en su casa. Pero también cuenta que en esa noche a él, a mi papá, le da un fuerte dolor de barriga. Y no había agua en el váter, no había agua en el baño. ¿Y qué creen ustedes que mi papá escribe? Él describe lo que hizo perfectamente bien. Sacó el fondillo por la ventana para hacer sus necesidades. Y hace sus necesidades al aire. Pero cayeron arriba de una mesa donde los pobres alemanes ponían a secar unas frutas. Y mi papá describe eso en el libro. De verdad que esa honestidad
llega a ser demasiado cruda, ¿no? Yes. Pero él era así. Y eso es una de las cosas que yo más admiro y respeto del Che Guevara. Una vez conversando con Fidel Castro, toda la vida yo le dije a Fidel tío. Así que ese día que estaba conversando con él, yo le dije, tío, cuéntame alguna discusión que tú hayas tenido con mi papá. Y él me dijo, realmente fueron muy pocas las discusiones que tuvimos. Por ejemplo, cuando ellos se estaban preparando en México para ir en el Granma a Cuba, son tomados presos por la policía mexicana. Y Fidel advierte a todos los compañeros expedicionarios del Granma que ninguno puede decir su afiliación política. Y Fidel me dice, ¿qué crees tú que hizo tu papá? No solamente dijo que era comunista, sino que se puso a discutir con el esbirro de la cárcel sobre la personalidad de Stalin. Resultado, todos fueron liberados excepto mi papá. Fidel dice que cuando él fue a discutir esto con mi papá, se dio cuenta que es que mi papá no sabía mentir. Por eso no hubo discusión, me dijo, porque me di cuenta que era por gusto. Él no sabía ocultar lo que sentía. Pero aquí, en este hecho, ocurre algo importante entre ellos dos. Porque Fidel no se marcha con los expedicionarios del Granma hasta que mi papá no es liberado. Fíjense que Fidel tenía a todos los hombres listos para salir a Cuba y pone en riesgo la misión por un solo hombre, en este caso mi papá. Y eso marcó el inicio de una amistad eterna entre los dos. Realmente fue una amistad para toda la vida. Por eso mortifica y duele mucho cuando tratan de distanciar a estos dos hombres tan importantes para la historia de Cuba y también para la historia de la humanidad. El Che, después que termina su batalla en Cuba, quiere continuar su camino y era un compromiso que Fidel había adquirido con el Che. Una vez que Cuba fuera liberada, el Che era libre para partir a otras tierras del mundo. Y Fidel cumple su compromiso, aunque no estaba de acuerdo. Pero entendía que mi papá tenía un compromiso también con otros pueblos. Por eso es que le ayuda en todo momento a continuar la lucha en otros pueblos del mundo. Y quizás este momento marca para los jóvenes cubanos, para el pueblo cubano, una manera de ver el mundo de forma diferente. ¿Así? Sí. ¿Son japoneses? ¿Sí? ¿Son japoneses? 日本人のバンド。日本人のバンドです。あ、sí, son 前にね、 japoneses. キューバに行ってます。 Pero ha ido a Cuba. No quiero conocer trova fascinante que me la quiero aprender. Porque nos dimos cuenta que no vivimos solos en este planeta y que José Martí tenía mucha razón cuando decía que patria es humanidad. Por eso tratamos de formar a nuestros hijos, a nuestros niños, en el sentido del internacionalismo, de la solidaridad con otros pueblos. Nosotros decimos que somos más felices cuando somos capaces de dar sin recordar y recibir sin olvidar. Eso es muy importante para el momento en que estamos viviendo hoy. Cuando alguien nos habla de las guerras, por ejemplo, en Afganistán, en Irak, en Libia, nosotros decimos no, no a la guerra. Nadie tiene el derecho a intervenir en los problemas internos de otros pueblos, a no ser que ese pueblo pida una ayuda solidaria.
pero es el pueblo, no el gobierno. Y esto es muy importante, porque tenemos que aprendernos a respetar unos a otros. Hay muchas cosas de la cultura árabe, en el mundo árabe, que yo no entiendo. Yo tengo otra cultura, pero eso no me da el derecho a juzgar una cultura que yo no vivo, que no conozco. Pueden haber problemas serios en esos pueblos, es cierto, pero solamente esos pueblos tienen el derecho a resolver esos problemas. Los pueblos en general tenemos una gran fuerza, pero muchas veces no somos conscientes de esa fuerza. Una vez Fidel Castro dijo al pueblo cubano algo muy hermoso. Él dijo: cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. Muchas veces nosotros como pueblo no somos capaces de unirnos. Y si no nos unimos, no tenemos esa fuerza. Pero ¿qué hace falta para tener esa unidad? Hace falta que tengamos un nivel cultural adecuado para entender lo que está pasando. Hace falta tener una información adecuada para poder reaccionar ante lo que está ocurriendo. Pero por sobre todas las cosas hace falta que aprendamos a respetarnos unos a los otros. Solo así podemos adquirir unidad y fuerza de pueblo. Y entonces sí serían reales las palabras que una vez dijo el Che. Él decía que los pueblos tienen la última palabra. Y esa palabra es la de la victoria. Hay muchas cosas que tenemos que aprender. Hay muchas cosas que tenemos que aplicar en nuestras vidas. Pero hay que aprender a escuchar a aquellos pueblos que han sobrevivido durante siglos siendo explotados y humillados y nunca han dejado de existir. Hoy en Cuba estamos aprendiendo mucho con los pueblos autóctonos de América Latina. Por primera vez en la historia de América Latina empezamos a unirnos como un continente. En estos últimos años ha surgido el ALBA, la Alternativa Bolivariana para Nuestra América. Con esta unión, nuestros pueblos comienzan a conocerse mejor y a trabajar mucho más unidamente. En el ALBA estamos Cuba, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y 2 pequeñas islas del Caribe. Y en estos países ya estamos trabajando con la alfabetización de nuestros pueblos. Porque decía José Martí que para que un pueblo sea realmente libre tiene que ser un pueblo culto, para que nadie nos utilice, para que nadie nos engañe, para que nadie nos manipule. Con los pueblos del ALBA tenemos un intercambio de médicos, de profesionales para mejorar la vida de nuestros pueblos. Poco a poco vamos mejorando nuestros niveles de vida. Falta mucho todavía por alcanzar, pero vamos caminando juntos, unidos como pueblos. Es un momento muy especial para América Latina, pero todavía estamos muy lejos del sueño del Che Guevara, de Bolívar, de Martí, que decía que desde el río Bravo hasta la Patagonia, el río Bravo divide a México de Estados Unidos, hasta la Patagonia, que es el final del sur del continente, todos somos un mismo pueblo. Realmente todavía nos falta mucho para lograr esa unidad, pero estamos trabajando en ese camino. Pero no hay talla para mí en kimono. Yo me la voy a poner ahora. Si tú te pones el kimono y nosotros salimos para allá, lo más bonito. Además, salimos con todos los periódicos mañana. Para hacer geishaあるよ。あれゲイシャなるよ。今日はゲイシャなるよ。お疲れ様です。あ
¡Ay, que me mato con los zapatos! ¿Y por qué los tuyos son más cómodos? Por lo menos. Quieto, quieto. Oh, dale, dale. Vamos a ver, un pasito. Ya sé por qué las japonesas caminan tan pasito a pasito. Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes. Pero encuentro muy galante y los quiero conocer con sus trovas fascinantes que me las quiero aprender. ¿Dónde serán? Ay, mamá. ¿Serán de La Habana? ¿Serán de Santiago? ¿Serán Roserada? Son de la loma y cantan en llano, ya verás cómo no. Aquí en Japón le gustan mucho los gaticos, ¿eh? そう、日本の人は猫が好きですね。 ¿Y eso es de papel? 紙でできてるんですか？水野さん、紙でできてるんですか？ Ah, sí, papel de maché. ¿Qué bato no? ¿Qué bato? ¿Qué sabe el sabor? Ok. No. Muy rico. 美味しい。ありがとうございます。すごいよ。本当？よかったよかった。シェフ。バッチリだって。Hoy Cuba tiene varios combates en el mundo. Uno es la lucha contra el bloqueo que Estados Unidos ha impuesto a Cuba. Son más de 45 años de un injusto bloqueo económico contra un país como el nuestro. La mayoría de los países dicen no al bloqueo, pero son incapaces de condenar al gobierno de Estados Unidos por ese criminal bloqueo. Por eso, cuando en cualquier parte se habla de democracia, a los cubanos nos da risa, porque democracia, según los griegos, es poder de pueblo. En Naciones Unidas se condena el bloqueo contra Cuba, pero ningún país tiene el poder de sancionar a Estados Unidos por continuar ese bloqueo. Entonces, ¿dónde está el poder de pueblo? Decimos no a la guerra, pero hay tropas de muchos estados en esas guerras. Sin embargo, nosotros no tenemos el poder de rechazar esa guerra. ¿Dónde está entonces el poder de pueblo? Hoy Cuba tiene otra lucha muy importante, que es la liberación de 5 cubanos presos injustamente en Estados Unidos.
Estos 5 hombres luchaban contra el terrorismo en propio territorio nacional de Estados Unidos. Sin embargo, fueron sancionados por esas acciones, lo que demuestra la hipocresía del gobierno de Estados Unidos. Es una lucha que muchas personas piensan solo pertenece al pueblo cubano, pero eso no es cierto, porque hoy son 5 cubanos, pero mañana pueden ser 5 ciudadanos de cualquier parte del mundo que intenten defender la vida de su pueblo. Estos 5 hombres estaban en Estados Unidos ilegalmente, porque hay organizaciones terroristas en el sur de la Florida de Estados Unidos que se dedican a hacer acciones terroristas contra el pueblo de Cuba. Les voy a poner 2 ejemplos sencillos. Esas organizaciones en el sur de Estados Unidos son responsables de la voladura de un avión de Cubana de Aviación en pleno vuelo. Murieron 73 personas. Los hombres que pusieron la bomba en ese avión hoy están libres en las calles de Estados Unidos. No son reconocidos como terroristas. En los años 80, la CIA introduce en Cuba una enfermedad mortal, el dengue hemorrágico. Enfermaron 80.000 cubanos, murieron 151 cubanos y 101 eran niños cubanos. Los responsables de estos actos terroristas siguen libres en las calles de Miami. Cuba mostró pruebas a todas las organizaciones internacionales. Ninguna sancionó al gobierno de Estados Unidos por apoyar estas acciones terroristas contra Cuba. Entonces, ¿qué hacemos como pueblo? ¿Esperamos que el gobierno de Estados Unidos, a través de estas organizaciones terroristas, nos sigan haciendo daño? ¿Cuál es la única manera que nuestro pueblo tiene para prevenir esas acciones? La información. Y eso es lo que estaban haciendo estos 5 compañeros dentro de Estados Unidos, protegiendo a nuestro pueblo de nuevas acciones terroristas de este tipo. Por eso son condenados injustamente a largas cadenas de prisión. Y por eso necesitamos la solidaridad de todos los hombres y mujeres honestos del mundo. Cuba lleva un nuevo combate a la práctica y es la protección de nuestro planeta. Es la alerta contra las guerras nucleares. Decimos no a las guerras, pero mucho menos a las armas nucleares. Cuba propone que ningún país del mundo tenga un arma nuclear. Son una amenaza contra la humanidad. Y necesitamos levantar nuestras voces, todos los pueblos, para poder seguir luchando por nuestra humanidad. Tenemos muchos proyectos, pero para hacer realidad esos proyectos, para hacer realidad esos sueños, necesitamos seguir viviendo como especie. Por eso tenemos que hacer algo que el Che Guevara nos dijo en su despedida al pueblo de Cuba. Él le dijo al pueblo cubano que había que luchar hasta la victoria siempre. Y eso es lo que tenemos que hacer. Unir nuestras fuerzas, levantar nuestras voces para poder luchar por un mundo mucho más justo para todos. Y solo pararemos cuando lleguemos realmente a la victoria final. Muchas gracias.